Buenas noches, bienvenidos al falso directo de hoy, porque no me va a dar tiempo a presentar o a preparar un directo para este viernes. Entonces he decidido hacer un falso directo, pero va a haber chat para que podáis hablar entre vosotros y si yo puedo, también me voy a conectar. Entonces me gustaría empezar a hablar del tema de Elisa Mouliá e Íñigo Errejón, porque obviamente él sostiene que esto es una denuncia falsa. Ella dice que no, que es víctima y que es Santa Juana de Arco y que lo hace por todas las mujeres. Bueno, pues lo último que supimos es que esta señora primero pues retiró la denuncia porque la quería retirar con un escrito que no servía para absolutamente nada y se le citó para que ratificara esa retirada de la denuncia, montó un espectáculo en los juzgados, empezó a hablar directamente de que el fiscal estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y os hice un vídeo explicando por qué el fiscal pues estaba haciendo las cosas conforme a la ley. Es más, yo ahora llevo un asunto en el que se acusa a dos personas que llevo yo y una de las personas no fue procesada, se recurrió por la acusación a la audiencia y la audiencia le dio la razón y dijo que se tenía que abrir el juicio oral contra esta persona. Pues en este caso, el fiscal también ha presentado un escrito solicitando la absolución de una de mis dos clientes, ¿de acuerdo? Entonces me entró la risa porque vi que efectivamente es como lo hacemos los abogados, nos puedo poner el escrito, pero cuando termine el procedimiento con la anuencia o el consentimiento de la cliente, veréis que efectivamente cuando el Ministerio Fiscal no encuentra motivos suficientes para llevar a una persona a juicio, pues presenta un escrito diciendo que hay que absolver o incluso en el acto del juicio oral, si ve que se le caen todas las pruebas, retira la acusación pública. Eso no significa que esté actuando de manera corrupta, como está diciendo la señora Elisa Mouliá. Bueno, pues después de todo el cacao, de haberlo hecho público, de haber tenido juicios y juicios y juicios de valor en redes sociales, de haberse puesto de uñas, decir que esto era corrupción, que ahora sí que sí, por sus santos cojones iba a seguir e iba a llegar hasta el final, llegó al juzgado y contó otra película diferente a la que ha contado en los medios de comunicación. Y por tanto, este señor no acudió a retirar la notificación de la apertura del juicio oral porque estaban esperando a ver si se aceptaba o no se aceptaba lo que es la renuncia de Elisa Mouliá. El juez, debido a las presiones sociales, porque este tema es cuando menos escandaloso, aceptó que esa señora no se retiraba, que ese escrito se quedaba en papel mojado cuando presentado un escrito, presentado está, obviamente, y hace su función, aunque tenga lagunas o tenga algún defecto de forma, ese escrito os dije que se iba a agarrar la defensa como un clavo ardiendo, obviamente, y así ha sucedido. Porque la defensa de Íñigo Errejón ha presentado un recurso a la audiencia provincial y estamos esperando a que nos diga la audiencia provincial si esa retirada es conforme a derecho o no, si manifestar en redes sociales y a voz en grito de que tú te retiras y que no quieres seguir con la denuncia sirve de algo o hace falta directamente que lo presentes en el juzgado y si esto se va a tener en cuenta a la hora de absolver a Íñigo Errejón. Así que de momento los 30.000 euros que le piden de fianza para las posibles responsabilidades civiles derivadas del delito no van a tener que ser depositadas en el juzgado por parte de Íñigo Errejón, que yo creo que se alegrará mucho de no tener que poner 30.000 euros para esta individua, cuando menos. Entonces, claro, en base a este recurso, la citación para notificarle formalmente que se abre juicio oral contra él se ha suspendido precisamente por el nuevo recurso presentado por la abogada de Íñigo Errejón hasta que la audiencia provincial resuelva si hay que haber juicio o no tiene que haber juicio o cómo queda esto. Los motivos del recurso son los siguientes. La defensa sostiene que no existen unos criterios mínimos o indicios mínimos de criminalidad en la actuación de su representado y que hay diligencias de instrucción que desmontan el relato de la denunciante y afirman en el auto que afirma que el auto del juez ignora o reinterpreta las pruebas practicadas y que de todos los testigos y documentos que están en la causa no queda acreditada la versión de la señora Elisa Mouliá y que sí
acreditan y avalan la versión de Íñigo Errejón. Y además dice que hay que ver que la credibilidad del testimonio de Elisa Mouliá pues parece ser que no es conforme a lo que establece la jurisprudencia y las leyes para decir que es una versión creíble, que no existe ningún tipo de ánimo espurio, que se lo está jugando. Solo tenéis que ver los antiguos vídeos que he hecho yo sobre Elisa Mouliá y que aquí se ve un ánimo de venganza, un ánimo espurio, una intención de dañar directamente a Íñigo Errejón por no hacer lo que ella consideraba que tenía que hacer. Que hay contradicciones en esa declaración y obviamente las hay. Primero había Pestillo, luego no había Pestillo, ha cambiado la versión 2 o 3 veces, todas las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación, como os dije, van a ser usadas en su contra, por eso si no quieres que usen nada en tu contra, mejor cierra la boca. Además, lo que hace esa señora en el recurso es darle más credibilidad a lo que dice Errejón, porque la denuncia se presentó también tardíamente. Unos hechos que habían ocurrido en el año 2021 se denunciaron pues en el 2024 y obviamente han pasado 3 años desde la comisión del presunto hecho delictivo. Además, esa señora también borró pues algunas cosas que no tenía que haber borrado y por tanto alegan que hay una presunta destrucción de pruebas, que hay contacto con testigos, los mensajes que hizo con su amiga Soraya en la que le pedía que mintiera descaradamente porque no quería tener una denuncia falsa y que no tenía que decir absolutamente nada que contradijera la versión que estaba diciendo ella, que no me acuerdo, que todo estaba conforme a lo que estaba diciendo Elisa Mouliá, y la otra obviamente pues no le siguió el rollo, le dijo las cosas como son, que no había pasado absolutamente nada, que le había dado consentimiento para darle el beso en el ascensor y que todo lo que estaba diciendo Elisa Mouliá era completamente falso y por tanto pues no hay ningún indicio de que esta persona se hubiera sentido agredida y de que no existiera pues algún vicio, algún abuso de poder que no tenía sobre ella y el consentimiento se prestó libre y voluntariamente. Y como esta señora presentó un escrito de acusación, digo, de renuncia a la acusación, perdón, la defensa de Íñigo Errejón sostiene que esta renuncia inicial es plenamente válida, que no necesita la firma de abogado ni procurador para producir efectos, obviamente sí que los necesita para presentarlo, porque está representada, aunque si realmente ella considera que su abogado no quería presentar la renuncia, como ella decía en los medios de comunicación, es muy libre de revocar el consentimiento al abogado y al procurador y presentarlo en su nombre a ver si el juez se lo acepta o no. Entonces, como ella presentó esta renuncia, la defensa entiende que Elisa Mouliá no podría mantener la acusación contra su defendido y por este motivo ha pedido que se aclare si ella puede seguir personada o no y si el procedimiento tiene que decaer sin acusación particular, dado que la Fiscalía no acusa y la acusación popular no tiene legitimación en principio, porque esto es una cuestión de jurisprudencia, a ver qué dicen los tribunales, cosa que esto no ha pasado nunca. Si no hay acusación particular, no se puede seguir el procedimiento. La audiencia provincial debe decidir si este recurso va a buen término, si se puede confirmar o no el procesamiento de Íñigo Errejón y se tiene que abrir pues, las sesiones del juicio oral, puede modificar el estado de la causa o incluso puede decir que esta causa se tiene que archivar por falta del requisito de tener una acusación particular que sostenga la denuncia contra Íñigo Errejón. Y entonces tenéis que saber que no es tampoco como lo está diciendo ella en sus redes sociales, que ese señor no ha ido el día que fue ella a ratificar que seguía en el procedimiento, que no había ido a la apertura del juicio oral, porque obviamente la abogada presentó un escrito diciendo que hasta que esa señora dijera si sigue o no sigue, pues no había motivo para que se notificara la apertura del juicio oral. Y una vez que se ha tenido en cuenta que el juez dice que sí, que se sigue para adelante y se le ha citado para que vaya a que le digan que se abre juicio oral, se ha recurrido en base a todo lo que os he dicho. Y lo más normal es que se tuviera que archivar el tema de Íñigo Errejón. Y además, esta señora también ha dicho en su recurso a favor de su cliente
lo siguiente. Dice que Elisa Mouliá buscaba obtener una notoriedad o ingresos tras varios años inactiva, utilizando el impacto mediático de la dimisión de Íñigo Errejón para subirse a una ola de la que a fecha de hoy no se ha bajado. Y aquí tiene razón porque ha ido por todos los platos de televisión, incluso se ha llegado a decir que había cobrado 54.000 euros de las televisiones. Ahí es nada. Obviamente el ánimo espurio queda más que patente. Y además también dice que ha adquirido una evidente popularidad y que ha conseguido una frecuente presencia en medios de comunicación, y esto obviamente va a ir en contra de Elisa Mouliá. El argumento de la defensa se extiende a criticar la decisión del juez Adolfo Carretero de llevar el caso a juicio negando cualquier acto contra la libertad sexual de Mouliá. Se menciona también que si el instructor cree a pie juntillas a la denunciante y no lo que han declarado de forma unánime, uniforme, coincidente y sin contradicciones los testigos presenciales e imparciales que desmienten íntegramente a Elisa Mouliá, entonces todos habrían cometido falso testimonio, excepto la denunciante, Elisa Mouliá. Ahí está la maldita hemeroteca, ahí están los audios de Soraya. La defensa también acusa a Elisa Mouliá de haber ignorado las incontestables diligencias de investigación que desmontan íntegramente la veracidad, credibilidad y fiabilidad de la declaración de Elisa Mouliá y que deberían conducir a un sobreseimiento de plano en instrucción, es decir, un sobreseimiento libre, no un sobreseimiento parcial ni temporal, ni absolutamente ningún archivo, ¿de acuerdo?, que pudiera implicar la reapertura de la causa, sino que no existe delito. Y por eso existe el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional. Además, la defensa de Íñigo Errejón encuentra extremadamente llamativo que el juez no haya considerado que Elisa Mouliá haya pretendido ocultar la realidad de lo ocurrido la noche de los hechos denunciados, no facilitando la investigación e incluso poniendo trabas al esclarecimiento de los hechos, acusándola de destruir pruebas o de contactar con testigos como puede ser Soraya antes de que declararan. A diferencia de Mouliá, Errejón no solo no ha eliminado las comunicaciones existentes con la denunciante, sino que ha sido el único que las ha aportado a este procedimiento tras haberlas borrado Elisa Mouliá, y hay informes periciales al respecto que acreditan que esa señora borró la parte suya de esas conversaciones. Por su parte, el juez Carretero considera que la declaración de Mouliá es coherente en lo esencial, aunque yo creo que no, después de haber visto la hora y pico que se pegó declarando, básicamente no tiene ningún requisito de los establecidos jurisprudencialmente, y señala que las posibles lagunas o contradicciones en su declaración fueron aclaradas tras un largo y exhaustivo interrogatorio. A pesar de las dudas sobre la denuncia, Carretero subraya que no se ven vaguedades ni contradicciones en la declaración de la actriz, justificando la falta de reacción inmediata al abuso por un bloqueo emocional y al efecto de la bebida y medicamentos que tomaba. En la declaración no pone que tome ninguna medicación. En la declaración se contradice con lo que pone en la denuncia, y en la declaración dice que iba muy bebida y que no se acuerda de nada, y luego ha añadido que es que este señor utilizaba burundanga, la sumisión química, y que ella había evitado que esta persona la violase. Y esto lo ha dicho en público, en los platos de televisión. Y obviamente va a tener otro procedimiento por injurias y calumnias hacia la figura de Íñigo Errejón, porque eso ni está denunciado, ni está sentenciado, ni está siendo objeto de instrucción, ni de investigación judicial. Y aquí es donde viene el quiz de la cuestión. Los expertos jurídicos estamos divididos. Obviamente, unos pensamos que tendría que archivarse, otros piensan que tendría que seguirse adelante para poder absolver a Íñigo Errejón y que esa señora se sentará en el banquillo directamente por denuncia falsa, aunque jurisprudencialmente no se ha dado el caso, que yo haya mirado hasta donde yo sé. Y ven que hay una zona gris donde hay indicios discutibles, criterios jurisprudenciales, los tribunales. También tampoco hay un criterio unánime para este tipo de casos, porque esto es un problema técnico complejo sobre si la acusación particular y la acusación popular pueden hacer que se siga adelante o no con el procedimiento. Entonces, aquí está la gran discusión.
La audiencia provincial no va a ver si Íñigo Errejón es inocente o culpable, sino si el auto de procesamiento y la apertura de juicio oral cumple los requisitos mínimos exigibles de existencia de indicios racionales de la comisión del delito y de que ese delito lo haya cometido Íñigo Errejón, sin que se vulnere la presunción de inocencia, porque realmente ahora todo el mundo piensa que es culpable por todas las alegaciones que ha hecho esa señora y el juicio mediático, obviamente, que también afecta a las instancias judiciales que se ha llevado a cabo en contra del señor Errejón. En este caso, el juez instructor ha afirmado que la declaración de Mouliá es coherente, como habéis visto, y que él considera que se tiene que llegar a juicio. La Fiscalía lo ve todo lo contrario. Sostiene que hay indicios que no son suficientes para formar una acusación y ha pedido el archivo de la causa. Y por tanto, aquí ya tenemos un choque bastante serio, porque lo normal es que lo que diga la Fiscalía en la práctica vaya a misa. Y por eso hay que tener una acusación particular que sea fuerte. Bueno, pues vamos a ver lo que dicen los expertos. Hay varios grupos. Y una primera corriente de opinión entre los abogados piensan que el peso de la posición de la Fiscalía, que es el Ministerio Público, tiene que tenerse en cuenta, que como ha pedido el sobreseimiento y que no ha quedado acreditado lo que es la existencia del hecho delictivo ni la autoría por parte del señor Íñigo Errejón, no existen indicios criminales suficientes para que se llegue a juicio y que en este caso el relato de la denunciante no cumple los estándares de la jurisprudencia de credibilidad, persistencia en la incriminación, inexistencia de incredibilidad subjetiva, o sea, que no haya un móvil espurio, que no quiera ser famosa, que no quiera seguir en el ruedo de los medios de comunicación, y por tanto, como la declaración no es creíble y no hay ningún otro indicio, esto se tendría que archivar completamente. Además siguen diciendo lo mismo, que la señora tiene móviles espurios, que hay contradicciones, que se ha puesto la denuncia muy tarde y que la propia conducta de destruir pruebas intentando que no se pueda saber lo que realmente ocurrió, dan lugar a que no se pueda juzgar a Íñigo Errejón y no hay ningún tipo de piedra angular en la que se pueda basar lo que es el auto de procesamiento. Hay otros expertos que dicen que el umbral exigido para procesar a una persona y abrir un juicio oral es muy bajo, basta con indicios razonables y no con que haya una prueba plena. Sí, se abre juicio oral, pero eso no significa condena. Y dice que los autos del instructor detallan los hechos, la calificación, los indicios en los que se apoya el juez carretero, algo la propia Fiscalía reconoce al decir que el auto se ajusta a derecho formalmente, pero luego discrepa sobre la suficiencia de las pruebas o indicios para poder procesar a Íñigo Errejón. Desde este punto de vista, de esta parte de los abogados y de las personas expertas en derecho, la audiencia tiene que ser prudente a la hora de desautorizar al juez de instrucción en la valoración indiciaria de la prueba, porque la valoración de la prueba corresponde al juez, es una valoración libre. Solamente puede revocar esa valoración cuando haya una falta de indicios palmarios o el auto sea técnicamente deficiente. Entonces, si ven que ha valorado las pruebas de manera subjetiva, irrazonada o irrazonable o el auto no está bien hecho, tendría que revocar el auto de procesamiento de Íñigo Errejón. Y aquí se agarran a la existencia de una acusación popular cuando, siendo un delito semipúblico, si no hay denuncia de la agraviada, no se puede seguir tramitando lo que es el procedimiento contra la persona que está siendo enjuiciada o acusada. Véase el caso de Salazar, que la Fiscalía hizo exactamente lo mismo. Si falta la denuncia de la perjudicada, el procedimiento decae por su propio peso. Y en este caso ha vuelto a salir a la palestra la mal llamada doctrina Botín, según la cual no cabe juicio cuando solo queda una acusación popular en delitos cuando hay un perjudicado que está personado en la causa
que haya renunciado, que no acuse, como ocurrió con el caso de Emilio Botín o con la infanta Cristina en el caso Nos. Y en este caso, si se aplica la doctrina Botín, que es una doctrina del Tribunal Supremo, favorecería el archivo de la denuncia de la señora Mouliá y saldría directamente, pues, libre el señor Íñigo Errejón, porque no existe la denuncia, la persistencia en la acusación de la señora Elisa Mouliá, y la acusación popular no podría ejercer de acusación popular y seguir con la acusación hasta el final del procedimiento. Pero claro, es que hay otras líneas jurisprudenciales que ha permitido el Tribunal Supremo de que una acusación popular puede, en ciertos delitos, señalando como, por ejemplo, el caso Adive, una acusación popular que puede defender que el juicio debe celebrarse a pesar de la retirada de la denunciante y de que la Fiscalía no acuse. Por lo tanto, aquí hay un margen interpretativo que va a tener que arreglar la audiencia provincial, que podría proponer u optar por el procesamiento o aplicar la doctrina Botín y decir que a Íñigo Errejón no se le va a juzgar porque obviamente no existe acusación particular contra el mismo. Y estamos ante un delito, obviamente, pues que afecta de manera íntima a una persona. Pero aquí lo más importante que tenéis que tener en cuenta, que es que aunque haya división entre unos expertos y otros, y que esto lo va a tener que arreglar la audiencia, a ver qué doctrina jurisprudencial escoge en este caso y a ver cómo la motiva, obviamente, tenéis que tener en cuenta que los informes de fiscalía, sobre todo si son muy contundentes, suelen pesar bastante en el tema de los recursos, salvo que sean dos líneas y no justifiquen de ninguna de las maneras la posición de la fiscalía. En este caso, la fiscalía está a favor del archivo. Hay una defensa que cuestiona la raíz de la existencia misma de los hechos que han dado lugar a la denuncia, que haya ningún tipo de indicios, y por el contrario tenemos a un juez que dice que él considera que sí, pero básicamente tendría que haber dicho que esto se tendría que haber archivado, y esto es una cuestión de influencia mediática, de hacerlo todo público, de intentar presionar al juez mediáticamente para que este hombre vaya a juicio, y a lo mejor puede incluso haber, que puede ser, hipótesis, que haya algo que este señor tenga en contra de las tesis de Podemos de que como no existen denuncias falsas, que todas las mujeres hay que creerlas, alguna creencia subjetiva del juez, que ahora el señor Errejón se va a tener que enfrentar a lo que él defendía, que era que no existían las denuncias falsas. Hasta aquí el tema de Íñigo Errejón y Elisa Mouliá. Obviamente vamos a seguir hablando del tema conforme vaya más noticias. Pero me gustaría saber vuestra opinión en el chat durante la emisión de este falso directo o en los comentarios con educación, por favor, porque este tema levanta pasiones. Y pasamos al siguiente tema, porque lo que tenéis que saber es que ha saltado un escándalo, que obviamente donde hay poder hay corrupción, y la forma de actuar del ministro Marlaska y de determinadas personas que forman parte de la cúpula del PSOE, y también en los partidos políticos como PP, Vox y todos estos sitios, porque es la forma de actuar del poder, ha saltado un escándalo, y parece ser que hay una agente de policía que ha denunciado al jefe supremo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, de la Policía Nacional, colocado por el señor Marlaska. Y aquí tenéis que hay una querella contra el señor que veis en pantalla, el director operativo de la policía, por agresión de carácter íntima consumada en su totalidad, y dice que la sujetó, le bajó el pantalón y le metió su mano. Pero vamos a recordar quién es este caballerete y por qué en una de esas resoluciones en las que metieron todo lo habido y por haber para que tragaran con carros y carretas todas las personas que representan supuestamente a la soberanía popular en el Parlamento, votaran lo que quería el gobierno, porque a ese señor en esos decretos pues se le alargó la vida profesional sin edie, porque era la mano derecha del señor Marlaska, afín al régimen del señor Marlaska y compañía, y obviamente no le iban a dejar jubilarse porque era un puesto hasta que la muerte nos separe, que eso parecía un matrimonio. Y vamos a ver lo que decía este señor
en pleno encierro, ilegal del gobierno. Los datos de la actividad que tuvimos ayer. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia, por no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a sus... Un decreto que es ilegal e inconstitucional, dicho por el Tribunal Supremo, y este hombre obligaba a sus subordinados a incumplir la ley, a sabiendas de su ilegalidad. Esto es lo que hacía este señor. Habrá que ver qué no hacía cuando no salía delante de una cámara. Su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa, pero tenemos que cumplir con lo que nos marca el Real Decreto. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Indicarles que a día de ayer habíamos asesorado ya a más de 7.000 personas. Seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables. Y, por último, decirles también que tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Muchas gracias. Defendiendo a las mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a ver la historia de esta denuncia porque no tiene ningún tipo de desperdicio. La cronología empieza en el año 2025, en abril, y es que había una relación amorosa en el pasado entre la presunta denunciante, la señora policía, que era una subordinada de la comisaría de Coslada, y este señor, el señor González, que termina unilateralmente por ella, porque ella realmente no quería estar con él. Pero él no aceptaba que esa señora dijera que no. Así que lo de ayudar a las mujeres va muy bien delante de las cámaras, pero por detrás eres un auténtico y completo machista, que no aceptas que la mujer pueda decidir que no quiere estar con un individuo como tú. Vergüenza tendría que darte. Pues como no lo aceptaba el señor, obviamente, el 23 de abril, él hace una llamada, como no se lo cogen, vuelve a insistir y llama insistentemente desde su móvil oficial, y por eso habrá registro de esas llamadas, para que esa señora no solamente acuda cual raudo y veloz a su llamado, sino que tiene que abandonar su puesto de trabajo, tiene que ser llevada en un coche oficial camuflado de la policía, y eso porque a el señor le parecía que esa señora tenía que ir a un restaurante donde este señor estaba comiendo con un alto mando. Luego la obliga a subir a un piso oficial en Madrid, donde, según la querella que se ha presentado, la agrede de manera íntima, terminando el acto, obviamente, para que ya me entendéis lo que quiero decir, pese a que ella no quería, que lo rechazó de forma verbal y intentó defenderse, porque este señor no paraba de acosarla. Aquí sí que no había consentimiento y había uso de la fuerza y abuso de superioridad, si esto es real. La presunción de inocencia se la vamos a dar porque la culpabilidad se la tiene que determinar un juez. Bueno, pues parece ser que le introdujo los dedos en la vagina, le obligó a hacer tocamientos en su pene, y obviamente esa señora pues no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo este señor. Ese mismo día 23, inmediatamente tras la agresión, el señor González hace 17 llamadas compulsivas esa noche y envía mensajes a la persona que había sido agredida, a su subordinada. Hay otro comisario de su mismo equipo que también la contacta en 5 ocasiones para presionarla, para decir que no diga absolutamente nada. Le ofertan cambios de destino laborales a otras comunidades a cambio de que esa señora no presente denuncia. Y obviamente esto hace que, con tanta presión que hay de la cúpula de la Policía Nacional, que son los que precisamente tendrían que proteger a las mujeres y a todos los españoles y a los residentes legales también, a todo el mundo, hace que la víctima sufra un ataque de ansiedad, retira su arma y entra en baja psicológica, porque obviamente estaba teniendo que soportar un acoso y derribo de sus propios jefes. Y ya sabemos cómo pueden llegar a ser, ¿eh? Y vamos a ver la noticia. Un juzgado investiga al jefe operativo de la policía tras la denuncia por violín de una subordinada. Y como veis,
la querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las posteriores presiones que tuvo que soportar la víctima. El juzgado número 8 de violencia sobre la mujer de Madrid, y obviamente al haber tenido una relación son expareja, es competencia de lo que es violencia de género, ha citado al director adjunto de la policía, el comisario principal, José Ángel González, por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración. En el auto al que ha tenido acceso el diario.es, el juez David Mamán Bechimol cita a González el próximo día 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima. Y aquí tenéis que saber que el mismo día, pero a diferente hora para que no puedan encontrarse en los juzgados, obviamente. El citado auto afirma que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumible la posible existencia de delitos de agresión sexual cuya instrucción corresponde a este órgano judicial según la legislación vigente y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable. La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que a partir de entonces fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos acaecidos el 23 de abril del año 2025. La mujer explica que el comisario González la requirió telefónicamente a las 2:15 para que abandonara su puesto de trabajo ese día en la comisaría de Coslada, Madrid, y acudiera a verle a un restaurante donde el DAO estaba comiendo con otro mando, como os he dicho, que trabaja en su equipo. El director operativo indicó a la mujer que fuera en un vehículo del cuerpo camuflado del que se precisa color, marca, modelo y matrícula. La mujer se unió a la mesa sobre las 4:30 y en algún momento dado, según la querella, González le ordenó a su ayudante que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio, la vivienda oficial del DAO en Madrid, que es propiedad del Ministerio del Interior. Al llegar en el coche oficial, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que solo iban a hablar, intentando convencerla de que subiera a la vivienda, obligándola a que subiera, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver a alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente a la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a hablar sobre nosotros dos. Sigue diciendo la noticia que una vez dentro de la vivienda el comisario González sirvió 2 cervezas en la cocina, os va sonando el relato, ¿no? Y comenzó de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa y rotunda, es decir, no es no, y continuada por la víctima en todo momento, recoge la querella. El acusado entonces comenzó a tener una conducta agresiva de naturaleza sexual, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. Aquí sí que puede haber abuso de superioridad, diciéndole que le iba a arruinar la vida y que le iba a echar del cuerpo, básicamente, si ella no accedía, y además había violencia física, que es lo que suele pasar. Aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima. Esta consistió en introducir los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar a la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. Después de la presunta agresión, la mujer denunció un acoso constante por parte del propio DAO, del señor González, y de otro mando policial que comía con él el día de la agresión. La mujer aportó audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella. Una vez logró zafarse del señor González, la mujer se marchó del lugar en el vehículo camuflado, lo aparcó en comisaría y se dirigió a su domicilio. Allí sufrió una crisis de ansiedad severa y en ese momento comenzó a recibir llamadas y mensajes del comisario. Tras los hechos del día 23, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva
de acoso telefónico, manipulación psicológica sobre la víctima, y esto según la denunciante. El comisario pretendía seguir siendo pues el que mantuviera el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de la conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, que ella se lo había buscado, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio, que esto es lo que suele hacer el PSOE, ofertar algunos puestecillos para que la gente no denuncie. En el escrito del letrado, que se llama el señor Piedrafita, que es un abogado ostense, se narra cómo ya durante la relación del querellado utilizó la situación de subordinación institucional de la mujer respecto de él para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente ella dijo hasta aquí. La mujer ha puesto a disposición del juzgado los mensajes del director adjunto operativo de la policía y el propio terminal de teléfono para que lo puedan analizar. El problema es que lo va a analizar la policía. La agente asegura que también recibió llamadas de González desde otros teléfonos oficiales de la dirección adjunta operativa y todo tiene que estar en el teléfono. El 22 de mayo la denunciante accedió a hablar con González en una conversación en la que el hombre negó los hechos y tras despreciar la relación pasada habría añadido: ven a verme a ver qué te puedo dar. Ven a verme a ver qué te puedo dar. En relación con un destino en la policía. Es decir, se está cubriendo de gloria el señor González. Y cuando digo el PSOE me refiero a todos y cada uno de los partidos que suelen tapar, pues prometiendo algún carguito o alguna paguita. En la que ella se recoge como otro comisario que trabaja junto al DAO y que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en 5 ocasiones a la mujer sin que ella respondiera. Finalmente lo logró el día 13 de julio del 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp. La víctima se puso en contacto con el punto violeta de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio del año 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo psicosocial de la Dirección General de la Policía. El 24 de julio la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabajaba el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió la llamada del DAO y la denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra en baja laboral. Obviamente se han puesto en contacto con la Dirección General de la Policía, que no ha querido hacer ningún tipo de manifestación, pero tenéis que saber que el señor José Ángel González es conocido como J en la policía y que es jefe operativo del cuerpo desde que el ministro del Interior, el señor Marlaska, formó la cúpula de la Policía y la Guardia Civil en el año 2018. Como os he dicho, lo lleva un abogado, Jorge Piedrafita, que es un abogado de Huesca, y atribuye al señor González los delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de los caudales públicos. Y como es policía y ya se sabe, ya se conoce el asunto, obviamente que muchas veces la palabra de una víctima no es suficiente para poder acreditar que se ha sido víctima de un hecho delictivo. Esa señora grabó los momentos en los que se encontraba a solas con este individuo porque tenía mucho poder y denunciar a un policía ante un policía pues obviamente muchas veces no sirve absolutamente de nada por la corrupción y más si tenemos en cuenta que es el jefe de todos los policías, es la cúpula máxima que está por debajo únicamente del señor Fernando Marlasquita. Todo está grabado. La defensa de la denunciante, del señor José Ángel González, defiende las pruebas que sustentan la querella por agresión. El abogado de la presunta víctima asegura que su cliente sufrió este miércoles un ataque de ansiedad ante unas noticias que salieron en artículo 14 de los cargos del Ministerio del Interior, que están buscando mierda, concretamente, el señor Piedrafita, un abogado de Huesca, están buscando mierda en su expediente para intentar desacreditarla. Y por tanto, esa señora, sabiendo cómo funciona la policía, se quiso hacer un acervo probatorio para que no la dejaran por embustera, para que no la hicieran pasar por loca, por esquizofrénica o por histérica, obviamente, o que tenía un móvil espurio.
Dice que la víctima tiene que estar al margen y tranquila, está recibiendo ataques de todos los lados, están bombardeándola a mensajes. Eso lo dijo el señor Piedrafita a Antena 3, que niega que se le ofreciese un cargo en una embajada, aunque esas noticias sí que han salido. Mi cliente no contestó nunca ni entró en ese juego porque es una persona íntegra, defiende el abogado. Porque aquí se ha dicho que le ofrecían hasta estar en una embajada cualquier cargo que ella quisiera si ella realmente no presentaba la correspondiente denuncia. Y dice además durante la entrevista que hay un audio estremecedor de 40 minutos de duración en el que se escucha cómo el señor González tenía interés en mantener relaciones sexuales con ella le dice que no, él sigue insistiendo y forzando hasta que finalmente consigue su objetivo de forma salvaje. Le dice que como le puede dejar así, todo eso está grabado. Es decir, aquí ya no va a tener escapatoria si realmente ese audio no ha sido manipulado, es analizado, y yo le recomiendo al abogado, que ya lo sabe, que me va a poner en contacto con él porque nos conocemos, que hagan un informe pericial porque no se puede fiar directamente de lo que pueda decir la policía, porque estás atacando a la cabeza máxima del cuerpo. Y obviamente eso puede pasar factura si no haces lo que te dice el Ministerio del Interior y pones en tus informes lo que dice el marlasquita de turno. La decisión de grabar, según Piedrafita, nace de un instinto de alerta por parte de la denunciante. No obstante, aunque no existiese esa grabación, el abogado sostiene que hay muchas pruebas más allá de esa grabación que demuestran los hechos. Además, también lamenta un detalle que se ha dado en los últimos meses con su defendida, como es el hecho de que se le llamara una vez desde que pasó a estar en baja, desde el julio del año pasado. Nadie del Servicio de Riesgos Laborales le ha llamado, sino que directamente la han ignorado. Desde julio de baja y nadie le ha llamado. Tiene que haber un seguimiento y nadie le ha preguntado, denuncia el señor Piedrafita. Y ahora vamos a ver lo que sale en La Sexta. Se acaba de poner en contacto con la víctima y con el abogado. Óscar Ortiz, novedades importantes. Sí, hace apenas unos minutos, Gema Barroso, la subdirectora de Recursos Humanos y la DAO provisional, se ha puesto en contacto con la víctima para ofrecerle concretamente protección policial y ella ha aceptado. Es algo que pedía el abogado, esa protección oficial para la víctima. Se la acaba de ofrecer esta misma mañana Gema Barroso y la víctima ha aceptado esa protección oficial. Importante este gesto porque, atención, es que lleva varias horas después de que se ha conocido esto. Es que el abogado nos contaba ayer que se ha filtrado en un montón de chats de la policía su propia identidad, con nombres y apellidos, y la querella, y tiene miedo. Es más, le dijo a su abogado, si a mí me pasa algo, sigue adelante. Pues la noticia es, Óscar, me dices que la DAO interina se ha puesto en contacto con la víctima y le ha ofrecido protección policial y la ha aceptado. Sí, le ha ofrecido esa protección oficial y la víctima la ha aceptado. Recordemos que es la DAO interina, es la persona que más contacto ha tenido la víctima dentro de la policía, Gema Barroso, que le contó esa querella. Y recordemos también que fue la última persona, fue su jefa directa cuando la víctima estuvo destinada en la Subdirección de Recursos Humanos, Gema Barroso, y esta misma mañana se ha puesto en contacto con la víctima para ofrecerle esa protección oficial que solicitaba el abogado y la víctima lo ha aceptado. Así que ya sabéis, no se hayan puesto en contacto con ella. Y luego saltó la noticia de que efectivamente esa señora no estaba siendo protegida, se había filtrado, como habéis oído, su nombre, su querella. Yo tengo esa querella porque obviamente se ha filtrado, lo que no la voy a sacar aquí porque está en todos los chats, en todos los medios de comunicación han querido sacar la exclusiva de contar lo que es la querella, además firmada por el abogado también, obviamente, cosa que esto se ha tenido que filtrar desde el juzgado. No sé quién habrá dado luz verde, pero se tendría que hacer una investigación para ver quién ha filtrado esa querella a los medios de comunicación. Si no ha sido el abogado, tiene que ser alguien del juzgado. El funcionario de turno que esté llevando el asunto, pues obviamente puede tener muchos problemas y puede perder su puesto de trabajo. Y esta señora tiene miedo y obviamente para que dar buena imagen ante el pueblo que está flipando en colores que esto esté pasando dentro de la policía cuando no saben la mierda que hay dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los altos cargos, no en la gente que patrulla a pie, lo vuelvo a recordar, ni la policía ni la Guardia Civil, hay muy buenos profesionales y la corrupción está
subiendo escalafones de responsabilidad política. Bueno, pues a esta señora parece ser que se le va a proteger, va a tener protección porque puede haber algún colgado, alguien al que manden, porque ella teme por su propia vida, que intenten desvivirla de manera involuntaria y luego digan que ha sido voluntariamente o que fijan un escenario de desvivimiento voluntario o llegue algún pirado y le pegue 2 tiros en la cabeza. Y por lo tanto, como esto puede ser todavía un escándalo mayor, y ya sabemos que ha habido una muerte que es rara dentro del Ministerio del Interior, que no se ha querido investigar y ha quedado como desvivimiento voluntario, esta señora, conociendo cómo funciona, pues va a aceptar la ayuda que le van a dar, la protección, y más vale que no le pase nada si no quieren que la imagen de la policía quede manchada para siempre y se pierda el poco respeto que se tiene a las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de los ciudadanos. Pero avanzamos en el asunto y resulta que Interior también ha destituido a otra persona, al señor Óscar San Juan, mano derecha del señor González, del que está imputado por violación. Grande Marlaska, aparte al asesor del DAO, tras revelarse que ofreció un destino a la gente agredida. Pero estas ofertas no se podrían dar si el señor Marlasquita no hubiera dado su visto bueno. Bueno, pues todo esto lleva a que se produzca la dimisión o la renuncia, como lo queráis ver, del señor González el 16 de febrero, antes de que se dé publicidad a la querella. Marlaska dice que no sabía nada y dice que Interior va a informar de que la víctima notificó la denuncia internamente a la policía, pero que no tenía conocimiento de esto. Y todo esto se hizo tras presentar directamente la querella. Esto ha caído como una bomba entre los agentes que estaban flipando, pues imaginar cómo está la gente. La gente normal que ha visto esto y está perdiendo la esperanza y la fe en todas y cada una de las instituciones del Estado de Derecho español. El abogado, el señor José Piedrafita, califica los hechos como muy graves, sustentados con unas pruebas objetivas, denuncia un enorme abuso de autoridad del máximo nivel, porque es el máximo mando operativo, y además el señor González ha tenido que salir al paso, hacer declaraciones públicas y dice que renunció nada más enterarse de la denuncia. Niega los hechos en conversaciones previas con la víctima y este señor dice que no ha hecho absolutamente nada. Incluso le llegó a decir vete a la mierda, pero ese señor dice que no ha hecho absolutamente nada. Y aquí tenéis que el ex jefe policial acusado de violín dice que renuncié nada más conocer la querella para no dañar el buen nombre de la policía. ¿El buen nombre de la policía, en serio? Después de lo que hicisteis en el año 2020, cumpliendo normas ilegales los marlasquitas y los marlascones, y que siguen cumpliendo normas ilegales y instrucciones ilegales y órdenes ilegales. Y siguen. Y yo digo lo mismo, los policías, la gente que va a pie, está para ayudar al ciudadano, ¿vale? Pero si subes ya a las altas cúpulas, obviamente eso no representa a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la imagen que tienen en la sociedad es completamente pésima, pésima. Dice que los sindicatos policiales, para que sigáis viendo, ¿de acuerdo? Los sindicatos policiales se debate entre la protección a la inspectora que asegura haber sufrido una agresión y el respeto a la presunción de inocencia del mando destituido. Y obviamente este señor, que tenía el puesto garantizado hasta el día de su muerte, pues puede hacer presión no solamente en los subordinados, sino tiene también algún presunto tráfico de influencias con gente que esté en esos sindicatos y así que la señora hace bien en tener miedo. Dice la noticia que el exdirector operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por una supuesta agresión, ha hablado por primera vez tras el escándalo y dice que él renunció antes de que el Ministerio del Interior pidiera su cese. Y aquí esto es mentira, porque el señor Marlaska salió en el Congreso diciendo que se le había pedido su renuncia o su dimisión inmediata tras salir el escándalo en los medios de comunicación. Así que está mintiendo y quedando como un auténtico embustero.
Dice, en el momento en el que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Ya lo hiciste en el 2020, ¿eh? Y hiciste que además la gente perdiera la confianza, la poca que quedaba en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además para poder defenderme en condiciones, ha asegurado a Antena 3 y ahora Sonsoles. Ese señor ha insistido en el que él renunció antes de que el Interior lo anunciara y dice, no, no, yo renuncié antes de que ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella y además lo hice por escrito, o sea, yo renuncié y además puse que no, y puse que por no ensuciar el buen nombre de la policía. Y aquí viene lo de las querellas, ¿de acuerdo? Dice que la querella de un agente contra el hasta entonces director operativo cayó como un jarro de agua fría entre los 76.700 agentes del cuerpo. Estamos en estado de shock. Nadie se podía esperar esto. Ha sido una auténtica sorpresa, respondían algunos de sus agentes, que pedían algo de tiempo para conocer los detalles de una querella que acaba de admitirse por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Bueno, aquí tenéis que ya empiezan mintiendo. Y claro, esto ha tenido una amplia expectativa judicial y mediática, y los medios de comunicación y la opinión pública obviamente le han dado muchísima cobertura porque es un escándalo la cúpula policial que presuntamente nunca vaya a salir a la luz, aunque hubiera habido casos similares o peores. Se pone el foco en la contradicción entre la contradicción que tiene la policía, cuya función es proteger y tener confianza a la gente, en la policía, y la confianza que tiene que tener supuestamente el señor Marlaska en sus subordinados. Y el señor Marlaska se ha puesto pues muy chulo en el Congreso de los Diputados diciendo que él va a dimitir si se lo pide la víctima, ¿eh? Que él, si ella se siente desprotegida, él va a dimitir. Y además reta a la gente que está allí, que se le ha echado todo el mundo encima, diciendo que quieren su dimisión, que se montó un espectáculo bochornoso, haciendo que ese señor dijera cosas que no tiene que decir, y pidiendo la dimisión directamente toda la bancada del Partido Popular, dando golpes en el mobiliario, que parecía un patio de colegio, y ese señor retando a que todo lo que se le había dicho en sede parlamentaria, de que ese señor tenía conocimientos de todo lo que estaba pasando y que tenía que dimitir, pues fuera dicho fuera de la Cámara, valga la redundancia, porque entonces no tendrían la inmunidad parlamentaria y se verían en un tribunal por injurias y calumnias. Y encima va y se pone chulo. Este hombre tiene muchos escándalos a sus espaldas y ojalá Dios, el abogado, si me oye desde aquí, Jorge, le digas a tu cliente que salga a los medios de comunicación y pida específicamente la dimisión del señor Marlaska, a ver si el señor Marlaska cumple o no cumple la palabra dada en sede parlamentaria. Bueno, pues la señora está de baja de baja médica por incapacidad de las condiciones psicofísicas, pues está deprimida, y los delitos que se le imputan a esta persona son delitos de agresión sexual del artículo 178 y 180 del Código Penal, un delito de coacciones, un delito de lesiones psíquicas del 147 y malversación de caudales públicos. Ahí es nada. Y obviamente se enfrenta a muchos años de cárcel a ver si habiendo tantas pruebas, habiendo grabaciones, habiendo que saldrán testimonios que acrediten supuestamente estas actuaciones, porque se verá si hay pues algún intento de comprar a la víctima, si se han hecho algunas gestiones, si esta persona, hay alguien que pudiera o pudiese que estuviera cerca literalmente de la víctima, que hubiera visto algo, hubiera sabido algo o ella le hubiera manifestado algo. Todo esto se va a ver porque obviamente como no fue al médico en el momento de la agresión, pues nos habrán tomado muestras. Pero yo entiendo que ya es hora de que se haga este tipo de comportamientos repugnantes dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque yo conozco gente que ha sido sometida a tratos muy parecidos dentro de los diversos cuerpos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo el ejército. Lo que no se dice, la mujer traga y consigue elevarse en el escalafón o termina dejándolo directamente y viendo que
inclusión de las mujeres en determinados puestos o en determinados trabajos conlleva a que haya babosos de mierda que utilicen su poder directamente para amedrentar a la mujer que está pues subordinada con un régimen de autoridad sobre ella de personas que deberían de estar entre rejas y no salir jamás, porque una persona que comete estos hechos delictivos no se reinserta, no se reinserta. Y si esto se persigue en los puestos de trabajo normal de la gente del pueblo llano, en el ámbito civil, como digo yo, y existe el acoso sexual en el puesto de trabajo, a este señor también se le tendría que enjuiciar por un delito de acoso sexual continuado en el puesto de trabajo contra esta señora. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Quién lo estaba permitiendo? Y todos y cada uno de ellos deberían de perder su puesto de trabajo por ocultar estos hechos, encubrirlos y hacerle daño a esta mujer psicológicamente, diciéndole cosas que no tendrían que haberle dicho, haciendo que lo pasara psicológicamente jodido y mermando su estado de salud anímico, físico y psicológico, que es lo que hace esta gentuza de mierda. Este hecho para mí ha sido escandaloso, que por fin alguien haya dado el paso. Está bien, pero que sea el número 2 del Marlaska el que tenga estos comportamientos y que esté saliendo toda la mierda que hay en las altas cúpulas de la policía, los trejemanejes que tienen con el Ministerio del Interior, todo lo que han llegado a hacer y todo lo que obligan a hacer a los agentes, a mí me da a entender que esto es una práctica habitual en el gobierno y que gobierno y partidos políticos, ni el PSOE ni ninguno se salva porque abusos sexuales hay en todos los partidos políticos, porque en todos los sitios donde hay poder hay abusos de este tipo. A mí me da a entender que no solamente se tendría que enjuiciar directamente a esta persona y a la gente que dependía de él y ha colaborado en dañar a esta persona, sino que se tendrían que pedir responsabilidades al Ministerio del Interior en la persona de Marlaska, porque o es un inútil diplomado y no sabía lo que estaba pasando, o lo sabía y callaba. Y esa es mi opinión personal. Y si ahora quiere Marlaska, como revisa todas las putas redes, pues que coja y ponga la correspondiente acción, porque es mi opinión personal. Ahí estaba enterado hasta el maestro armero y yo puedo pensar lo que me salga de la punta del pie. Marlaska. Hasta aquí el tema de la policía, obviamente. Y como lo prometido es deuda, voy a hacer una especie de mini directo dentro de este directo con los audios que me habéis mandado en cuanto a la entrevista de Silvia Bronchalo que me habéis mandado. Y voy a leer en primer lugar lo que me habéis escrito, porque no solamente hay audio, sino que realmente hay algún escrito. Y María me dice que la entrevista le pareció fatal, que ella no debió hablar, ya que una verdadera madre siempre defiende a sus hijos y no los tira por los suelos como ella. Dice que si ella no crió a su hijo desde los 9 u 11 años, que cuente y diga la verdad de por qué se le retiró la custodia por parte de la justicia y se le entregó a su padre Rodolfo. La verdadera madre de Daniel es su abuela Noela. Y ahora vamos a ver la opinión de Somos la Resistencia. Hola a todos, pertenezco al canal de Somos la Resistencia. Voy a dejar mi opinión sobre la entrevista de Silvia Bronchalo. La voy a resumir con una palabra: decepción. Me has decepcionado. Quiero pensar que Telecinco y ese programa de salseo ha hecho cortes a tu exposición del caso Sancho, del caso de tu hijo. Quiero pensar. No te extrañe. Seguramente sí han sacado lo que más les ha convenido. Pero vamos, es lo que dijo. Pensar que han sacado lo que les ha interesado. Pero lo que han sacado, sin matizar, has dejado mucho que desear. Como madre, como una persona que lucha por la presunción de inocencia desde el minuto 1. Me has decepcionado. Has estado al lado de personas
que han maltratado psicológicamente el caso. Tú les llamaste todólogos, pero les has informado. Has guionizado su discurso. Así lo dijo Darío el otro día. Te pedía permiso para relatar su relato. Te faltó garra como madre, creer a tu hijo, no hacer suposiciones, ni yo creo o yo pienso. Tienes que ser más contundente en la vida. Tenía que Y haberte tanto. preparado un buen asesor y un buen psicólogo para hacer esa entrevista. Tú misma lo dijiste. No fuiste constante en una terapia. Cuando pasa una desgracia, tienes que estar aconsejada, asesorada, no por amigas ni por una madre mayor, sino por alguien profesional, alguien que te hubiera guionizado y te hubiera preparado para una realidad que la que no eres consciente de lo que ha pasado ha sido tú. Dejaste entrever ciertas frases, pero no las matizaste. Amenazas. Mi hijo piensa, mi hijo cree. ¿Tu hijo es consciente de lo que has dicho en esa entrevista? No No, me lo lo creo, creo. Silvia. No, No me lo creo. no. No me lo creo, porque tu hijo, desde el minuto 1, como sacaron en el documental de HBO, dijo la misma versión. Desde el minuto 1, antes del equipo jurídico al que tanto criticas y tanto juzgas. Pienso que deberías de estar mejor asesorada y luchar por lo que ha luchado tu hijo desde un principio y tu expareja. Y no aprovechar esta ocasión para ir en contra de tu hijo y de tu expareja. Me has decepcionado muchísimo como madre y como defensora de la presunción de inocencia de los derechos humanos. Bueno, esto es lo que opina Somos la Resistencia. Ahora vamos a ver, o a escuchar, mejor dicho, el audio de Marta, que también nos ha mandado un audio porque ella quería también opinar sobre la entrevista de Silvia Bronchalo. ¿Qué opinas de hecho, Bella? Es que yo a mí... Esperad. Vamos a empezar. Buenas tardes, chicas, o noches ya, que será, perdón, cuando haga el directo Bella. Yo, bueno, estoy completamente de acuerdo con Marisa, con todo lo que ha dicho, el canal de Somos la Resistencia, y solamente quiero decir una cosa, porque me extrañó mucho, bueno, me impactó que Silvia dijese bueno, pues se sintió un alivio grandísimo cuando no le condenaron a cadena, perdón, cuando no le condenaron a muerte, le Hostia. condenaron a cadena perpetua. Joder, ¿Qué joder. opinas de hecho, Bella? Es que yo a mí... Pues a mí la entrevista de... ¿Qué opino de eso? Opino que no tiene ni puñetera idea de lo que significa la cadena perpetua para una persona, ni las consecuencias jurídicas de una cadena perpetua en vez de una pena de prisión con un tiempo determinado. Y que como que una madre diga eso, a mí me dice que no siente ni padece, no tiene ningún tipo de amor maternal, ni sentimiento, ni vínculo con la criatura. Y que es su peor enemigo. Porque decir eso es decir que deseas que tu hijo muera en Tailandia. Literalmente. Porque va a tener que pasar más tiempo allí que si tuviera una pena con menos años de prisión, que es lo que se estaba buscando. Eso es lo que me parece. Que es mala persona. Y bajo mi punto de vista, Daniel debería de saber todo esto cuando salga, no allí porque se puede volver loco, obviamente, con lo que está haciendo su madre. Yo pienso que cuando salga de allí y reciba la ayuda para poder reinsertarse a la sociedad, tiene que saber todo esto. Va a necesitar más ayuda psicológica porque ningún hijo va a entender la actuación de su madre y que dijera esa burrada en un medio de comunicación. Y le pusiera el pie encima para que no levante cabeza y reconociera que es culpable cuando él nunca lo ha reconocido. Ni a ella ni a nadie. Es lo que yo pienso. Ahora vamos a ver lo que dice Blanca. de Silvia, la mamá de Daniel Sancho, lo que puedo deducir es de una persona que no ha tenido contacto con el hijo, que no lo conoce
que realmente no sabe el por qué ni cómo siente su hijo, que pienso que si una madre se entrega porque su hijo salga de esa cárcel en Tailandia, donde tan mal lo tiene que estar pasando, lo Sí. primero que por hacer daño a su ex no utiliza a su pequeño, porque aunque tenga 30 años, Daniel es su pequeño, y no va a todos los canales de YouTube a inventarse un guión que le ha hecho mucho daño a Daniel. Vamos a decir una cosa, el hijo tendrá 30, 40, 50, 60 o lo que sea, si la madre sigue viva, va a ser el pequeñín toda su puta vida. Va a ser su niño, si es que realmente lo quisiera. Seguimos viendo lo que dice Blanca. Entonces, como madre, puedes pensar que ella en su subconsciente lo quiere ayudar. Vamos a pensar que ella no es dañina y no ha querido hacerle daño a su hijo. Pero visto desde fuera, sí nos estamos dando cuenta todos que le está haciendo daño. Porque una persona que no defiende la presunción de inocencia de su hijo, cuando su hijo ha dicho reiteradas veces que fue forzado a hacer algo que él no quería, significa que él no quería. Como dijo Rodolfo, no es no, No es seas no. hombre o seas mujer. Entonces esta madre que reconoce, según ella, que lo ha descuartizado y lo ha matado, y ha envenenado a todos los canales de YouTube para que digan eso una y otra vez, como Dareol, que coma mierda, que sinvergüenza. Solo creo que el karma existe para cada uno de los personajes que en esta historia están vinculados, ya sean por contarlo o por estar en el territorio y ser familia de Daniel. La abuela, Noela, mira cómo cree en la inocencia de su nieto. Esa mujer sí conoce a su nieto, lo ha criado Claro. y sabe cómo es él. Y si ella sabe que no, que su hijo, su nieto no ha podido hacer eso, ¿cómo una madre lo pone en duda? Claro que Daniel no ha querido que se entere de la misa a la mitad. Y ella de lo que se ha enterado lo ha tergiversado. Que yo creo que ese es el problema real. Porque ella no tiene toda la información. ¿Por qué? Porque su hijo sabe cómo es. Y a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué pienso de esa entrevista? A todas las del canal de Bella y a Bella. Pues que ha hecho mucho daño a su hijo. Y que en vez de quitarle hierro, aunque hubieran sucedido los hechos de verdad, cosa que dudamos mucho, le hubiera tenido que quitar a su hijo hierro y decir, no, mi hijo no premeditó, mi hijo no hizo nada, mi hijo es muy buena persona, por lo que dijo la abuela. Si es que eso está claro, lo estamos viendo todas las personas que tenemos raciocinio y que tenemos capacidad de análisis. En fin, Daniel, ven pronto a España porque estás sufriendo y los derechos humanos tienen que ser para todos. Y tú te mereces estar en España y tener una pena mejor. Un saludo a todas. Yo espero que este mensaje le llegue a Daniel de que hay gente que quiere que venga a España. Y no como dicen los iluminados, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el audio de Así nos va. Bueno, lo vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar lo que dice Así nos va. Mi opinión sobre la entrevista a Silvia Bronchalo es que ella ha perdido una gran oportunidad de dejar muy claro, sin fisuras, sin dudas, que su hijo no premeditó la muerte de Edwin Arrieta, nunca tuvo la intención de matarlo. Se produjo una pelea entre ambos hombres que son corpulentos y saben técnicas de lucha, en la cual Edwin cayó hacia atrás, se golpeó el occipital que le produjo la muerte. No lo digo yo, lo dijeron las conclusiones de los médicos forenses, tanto del lado de Daniel como del lado de Silvia. Por lo tanto, el que alguien muera en una pelea no convierte a nadie en asesino. Daniel sí se ha declarado que descuartizó el cuerpo. El descuartizar un cuerpo en cualquier país, bueno, en muchos países como en Tailandia, incluso España, no llega ni a 1 año de cárcel. Daniel Sancho lleva ya 2 y medio. Por lo tanto, la sentencia de pena de muerte, como fue en un principio, conmutada en cadena perpetua, es totalmente desmesurada, injusta. Esa sentencia tiene que bajar a homicidio imprudente o absolución, ya, porque ya ha cumplido 2 años y medio de cárcel, más lo que le quede hasta que salga todo el papeleo. Esto es lo que tendría que haber dejado muy claro Silvia Bronchalo. Es lo que tendría que haber hecho, ya no solo como su madre, sino como persona que quiere a ese chico que está pasándolo fatal en la cárcel porque está cumpliendo una condena en una de las peores cárceles del mundo por algo que no ha hecho, que no es como se está diciendo. Y sin embargo fue muy tibia, tendría que haber sido mucho más contundente, afirmarlo, confirmarlo, dejarlo bien claro y fue un poquito tibia. Por eso digo que ha perdido una gran oportunidad, porque con frases como que espero que pida perdón por lo que ha hecho, pues como que deja ver que ella también cree que lo ha hecho. Puede ser que ella ha estado hablando mucho con la parte de los youtubers y periodistas que más odian a Daniel, que cada vez que le nombran dicen asesino, descuartizador, niñato, HP y una serie de descalificaciones a Daniel que serían más que nada condenables, como que se pudre en la cárcel, que le peguen palizas. Silvia, sabemos, porque ellos mismos lo han dicho, que ha estado relacionándose con este tipo de youtubers y no sé si se ha dejado influenciar por ellos, pero desde luego las declaraciones que hizo en esa entrevista para defender a su hijo fueron totalmente tibias, más bien frías. Entonces ha perdido una gran oportunidad. Y Silvia, si quieres mucho a tu hijo me parece muy bien, pero a lo mejor es mejor que no le quieras tanto, pero quiere el de mejor. Defiéndele ante tus amigos del lado oscuro, ante la prensa, ante la televisión, ante cualquier medio. Defiéndele porque es inocente.
Y ahora vamos a oír lo que dice Lola, su opinión sobre la entrevista de Silvia Bronchalo. La mitad son todos los que están en el chat y en especial darle las gracias a Bella Sánchez por permitirme dar mi opinión sobre la intervención de Silvia en el programa de viernes. Bueno, quería expresar mi opinión, mi total desacuerdo con las manifestaciones que ha hecho Silvia, que ha sido como echarle una soga al cuello a Daniel para que termine ahorcándose. Habla de ayudarlo económicamente, pero claro, su manifestación, lo que sale por su boca es odio, ira, venganza sobre Rodolfo Sancho. Eso utilizó un programa de salseo, o sea que no es el adecuado, donde los colaboradores, la mitad son de crítica a los famosos que viven de eso, y la otra mitad que tenían conocimiento son profesionales que van en contra de Daniel desde un inicio, con lo tanto no eran imparciales. Ella critica que Rodolfo hizo en HBO un documental y que eso ha perjudicado al proceso. Pues yo pienso que en HBO son expertos en esos tipos de documentales, que se hizo todo muy cuidado, que se dijo muchas verdades y que Rodolfo lo hizo y manifestó todo el procedimiento judicial. No dijo nada de la vida pasada, de la vida familiar, no habló de Silvia, no habló de Daniel anteriormente, no se metió no se metió en nada y solamente lo que dijo fue lo que a su hijo, lo que quería transmitir, la defensa de su hijo. Programa que Rodolfo Sancho intervino Espina, intervino la hermana de Ewing, o sea, intervinieron más gente, no fue un programa hecho exclusivamente para Rodolfo, ahí opinó todo el mundo, cada uno contando su versión. Bueno, pues ella critica ese programa y sin embargo se va a un programa y a una cadena donde desde el minuto 1 están hundiendo a su hijo. Lo ponen como si fuese Jack el Destripador, sin tener en cuenta todas las anomalías que ha habido en el procedimiento y en la investigación judicial. Pero es que además la madre también apoya a esta gente, o sea, ella en ningún momento de la entrevista, aparte de hacerse la víctima y responsabilizar a Rodolfo de todo lo que le ha pasado a Daniel, ella, que no ha estado desde lo que tenía los 11 años, que se lava las manos, aparece ahora, y dice que todo lo contrario que dice su hijo, que su hijo lo ha hecho, que su hijo tiene que pedir disculpas, que su hijo tiene que reconocer lo que ha hecho, pero bueno, señora, si su hijo le está contando que no ha habido premeditación, que fue una pelea, que fue un intento de violación y que esa compra de cuchillos no es como la están mostrando, ¿usted por qué no se lo cree? ¿Usted por qué se cree la versión de Joaquín Campos, de Triu, de Ospina? ¿Por qué se cree? ¿Por qué se pone cómplice con ellos? Según ellos, han tenido una relación muy fluida con usted. ¿En qué cabeza cabe que una madre se alíe con la parte enemiga, con la parte que está vilipendiando a su hijo? Es que no cabe en ninguna cabeza. Porque desde luego hay madres, madrecillas y madrazas. Y yo añado, hay malas madres. Porque la actuación de Silvia, para mi opinión, no ha sido de una buena madre. Su intervención me parece a mí que ha sido para limpiar su imagen, para lavarse las manos como Pilato. Yo no he criado a mi hijo. No, usted tenía la obligación de haberlo criado. Y ahora usted, en su conciencia, como dice que tiene tanta moral, si tiene tanta moral, ¿por qué abandoné yo a mi hijo y ahora lo estoy hundiendo en vez de defenderlo? Porque si usted cuenta, yo creo, yo pienso, o sea, cuenta lo que usted cree, lo que usted piensa, si usted no intervenía en la vida de su hijo, usted que es medium, ha hablado con Ewing y Ewing desde el otro lado le ha contado lo que pasó. No, usted no puede saber lo que pasó.
Usted lo único que tiene que hacer es creer a su hijo y apoyarlo, si es verdad como dice que lo quiere apoyar. Pero más que apoyarlo, lo que lo quiere es hundir en la miseria, que se quede en Tailandia para que así, como él no quiso estar con usted más pequeño, pues ahora que tampoco esté con el padre. Es la sensación que da, señora, es la sensación que da, porque de su boca solo salía desprecio, odio, venganza, lo vuelvo a repetir, porque me llamó poderosamente la atención. En un momento procesal, que usted salga para decir esto, mejor se hubiese quedado en su casa, porque todo el dinero que gane no va a ayudar a Daniel con lo que usted está haciendo. Al igual que cuando el juicio salió usted para desenfocar, para desestabilizar, puso una denuncia a Rodolfo por llamarla, me parece que dijo bipolar. Bueno, pues le digo una cosa, en el canal de Laura Rodríguez han dicho que usted es bipolar, vaya usted y denuncie, porque con todo lo que ha dicho toda la gente, usted no ha denunciado a nadie, solamente a Rodolfo, solamente a Rodolfo. Con lo cual, su intervención, pues mejor se hubiese quedado en su casa. Ha desaprovechado un minuto de oro para defender como una madre coraje a su hijo. Pero bueno, gracias a Dios que tiene a su abuela, que esa sí que es abuela coraje. Tome usted ejemplo de ella. Es lo que es amar a su nieto y usted ha demostrado que se ama a sí misma. Bueno, termino, que me he prolongado. He extendido mucho mi mensaje y espero que os haya entendido. Gracias y un beso a todos. Gracias a ti, Lola. La verdad es que tienes más razón que un santo y como tú pensamos muchísimas personas. Creo que esto estará bien, ¿no? Sí, está bien. Digo, si me he muteado y luego no se me escucha. Obviamente. Menos mal que no tengo que editar mucho este directo, sino este falso directo, si no me iban a dar las uvas. Bueno, y por último, el mensaje que me ha mandado Cecilia, que dice que quiero dejar claro mi apoyo incondicional a Daniel Sancho y a su familia. Creo firmemente en su versión, pues las pruebas en su contra son muy débiles o nulas tras analizar el caso. Es para mí y para muchos un caso clarísimo, un trágico accidente que una intención criminal. Lamento cómo algunas televisiones y youtubers han distorsionado la percepción pública y confío en que el recurso que han presentado se resuelva con justicia. No dejemos que los prejuicios nos cieguen. Fuerza Daniel Sancho, fuerza familia Sancho, fuerza defensa y a todos los que te creemos. Bueno, pues yo espero que este mensaje le llegue a Daniel, le llegue al padre, le llegue a la defensa y que vean que hay gente que sigue apoyándolos. Y hasta aquí el falso directo de hoy. Si os ha gustado, chicos, os pido que por favor me dejéis un like, que darle al dedico con alegría, que es gratis. Si os gusta el contenido, os suscribís, os podéis hacer miembros, podéis hacer bizum al teléfono que aparece aquí en pantalla, obviamente, y nos vemos en próximos vídeos y directos. Que paséis muy buen fin de semana. Un beso para todos.